Amén. Amen. 1 Peter chapter 3, 18 through 22. Praise Para God. aquellos que no tengan Biblia, va a estar en los proyectores For those of you who don't have Bibles, it will be in the projectors en inglés. in English. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. For Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, After being made alive, he made proclamation to the imprisoned spirits, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, 8 in all, were saved through water. Oiga bien este verso. Now listen well to this verse. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. And this water symbolizes baptism that now saves you, also not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience towards God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. who has gone into heaven and is at God's right hand, with angels, authorities, and powers in submission to him. Esta es palabra del Amen. Señor. This is the word of the Lord. Te puedes sentar. Amen. You may be seated. Praise God. Amen. El tema para el mensaje de esta mañana es The title for the message today is una buena conciencia hacia Dios. A Good Conscience Towards God. Una buena conciencia Good hacia conscience Dios. Towards God. En Mateo capítulo 28, versículos 16 al 18, Matthew chapter 18, 28, 28, del versículo 16 al 20, 16 through 20. hay un Jesús resucitado There's a resurrected Jesus. que envía a sus And he discípulos sends his disciples. que ahora se hacen apóstoles They're now apostles. a representarlos en el mundo que ellos To vivían, represent him in the world in which they live in. a ser embajadores de To Él, be ambassadors for para him. presentar su To evangelio, present his gospel. para presentar paz, To present peace. para presentar amor a aquellas personas que no la To tenían, present love to those who didn't have it. para que predicaran To preach y oigan bien, and listen y well. para que bautizasen And for them to baptize en el nombre del in the Padre, name of the Father, del the Hijo Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Iban a bautizar en nombre de aquel quien salva. They were going to go baptize in the name of the one who ¿Por qué saved. Dios quiere hacer Why esto? was it that God Pregúntale wanted a to la do persona this? que está a tu lado. But ask the person ¿Por next to qué you, Dios quiere hacer why is it esto? that God wants to do this? Bueno, Dios quiere hacer todo esto primeramente al que cree, God wants to do this first for the one who believes, para hacerlo partícipe de su amor to make him participant of his love y de su and gracia. of his grace. O sea que esta So participación this participation, viene a través de creer en el Hijo de it, Dios. it becomes as you believe in the Son of Christ. Tú no puedes ser You bautizado cannot be si baptized tú no has oído la if you palabra have not heard the word y la has creído en tu and you have corazón. believed it in your heart. Entonces quiere So decir this means que cuando tú oyes la that palabra, when you hear the word, Dios ha hecho esa palabra presente a God has nosotros made that word present para que for us nosotros podamos so oírla that we can hear it y nosotros podamos ser and that we partícipes can be partakers de su gracia, of his grace. porque estamos creyendo en su nombre. Because we are believing in his Entonces name. quiere decir So this means que cuando nosotros creemos en That Jesús, when we believe in Jesus, pasamos a ser hijos de Dios. we become children of God. Pasamos a ser templos del Espíritu We Santo. become temples of the Holy Spirit. Qué interesante, qué
¿Qué hay interesante en esto? What is so interesting about this? Well, lo que hay interesante en esto es So what's interesting que about this entonces is nosotros somos incorporados that we are incorporated no por lo que yo puedo hacer, not for what I can do, no por lo que yo puedo dar, not for what I can give, no por las obras que yo pueda not for hacer. the works that I can Yo do. no soy incorporado en esto, I am not incorporated in this, en el reino de in the Dios. kingdom of God. Somos incorporados al reino de We are Dios incorporated in the kingdom a of God través de su gracia. by His grace. Diga amén. Amen. Y entonces a través de su gracia So by His grace, nosotros recibimos el beneficio del perdón. we receive the benefit of forgiveness. Diga beneficio. Say benefit. Amen. Es un beneficio de perdón que Dios nos ha dado. It's a benefit of forgiveness that God has given Y entonces us. ahora esto nos va a llevar a la vida So now eterna. this is going to take us to eternal life. Hoy hay varias personas aquí There's several people here que se van a bautizar. that are going to get baptized. Ellos tomaron sus They clases. took their classes. Está lloviendo afuera. It's raining outside. Sabemos lo que vaya a See suceder. what's going to happen. Pero conociéndome a mí, But knowing me, los podemos bautizar debajo del agua you también. can also baptize underwater as well. Pero yo quiero que usted entienda esto. But I want you to understand Al this. que está bautizado To the one that is y al baptized que no se ha bautizado and the todavía. one that has not gotten El baptized yet. bautismo Baptismal es un medio de gracia, is a means of grace porque la Biblia lo dice así. because the Bible says it that way. Dice que el bautismo It says that baptism salva. saves. Eso fue lo que acabamos de leer. This is what we just finished reading. Entonces cuando nosotros hablamos del So when bautismo, we speak about hablamos baptism, que en el nombre del Padre, we say that in the name of the Father, del Hijo Son, y del Espíritu and of the Santo, Holy Spirit. a través de ese bautismo, Through that baptism, nosotros We saltamos jump a una relación con Cristo. into a relationship with O Christ. sea que por su gracia, So by His grace, Dios nos hace entrar God lets us come in a su reino to His kingdom, y tiene una relación con and nosotros. He has a relationship with us. ¿Por qué sucede esto? Why does this happen? Sucede por la bondad de It Dios. happens because of the goodness of God. ¿Por qué? Porque somos bonitos. Right, because we're beautiful. No, tú eres bonito. No, you're beautiful. Y yo espero ser bonito. And I expect to Aunque be se me haya beautiful. caído el pelo, Although my hair has fallen pero yo off, espero ser bonito. but I expect to be beautiful. No es porque somos bonitos que somos And it's not salvos. because we're beautiful that we're saved. Es porque somos creación de It's Dios. because we are His Y creation. Dios dice, And God says, listen to me. escúchame bien, Are you listening to ¿me me? estás escuchando? If you are a creation of Si tú God, eres una creación that de Dios, means esto quiere decir that you're good, que tú eres bueno, that you're beautiful, eres bonito, that you're que special. eres especial. Y Dios no quiere que eso se And pierda. God does not want that to go to Dios waste. quiere tener una relación con God wants to have a nosotros. relationship with No us. simplemente ahora, Not just now, no simplemente ahora. not just now. I'm going to repeat this again. Y lo voy a repetir otra vez. No es simplemente ahora, Not just now, pero por siempre, but forever, por la eternidad. through eternity. Por eso es que tenemos que ser This obedientes is a why we have Dios. to be obedient to God. ¿Por qué? Why? Porque Él no quiere que nadie se He pierda, does not want anybody to perish, sino que todos se but for arrepientan. all to come to the repentance. Punto clave. It's a Para nosotros point poder, that is clear, para nosotros poder so that arrepentirnos, for us to be able to repent, tenemos que oír la palabra de we have to Dios, hear the word of God, que fue lo que dije which anteriormente. was what I said earlier. Cuando oímos la palabra de When Dios, we hear the word of God, Dios ha puesto en nuestras manos God has placed in our hands la oportunidad the opportunity de tener una relación con of Él, having a relationship de with ser Him, salvo, being saved. porque Él no quiere que nosotros nos He does perdamos, not want us to get lost, sino que confesemos nuestros but to pecados, confess our sins, que nos and arrepintamos for us to repent, y podamos vivir con Él por la eternidad. and so that we can live with Him through eternity. Now, Amen. ¿qué hace el So bautismo? what does baptism do? Y yo no estoy dándole una clase de bautismo a I'm not ustedes, giving you a baptism pero es que class algunas today, but veces there are times nos olvidamos we forget del poder que Dios nos ha dado a través del of bautismo, the power that God has given us through the baptism. porque si a Jesucristo Because if at Jesus le Christ, interesó que nos bautizáramos interest for us, Jesus' interest was for us to get baptized, y mandó a sus apóstoles ahora and He sent His apostles que now fueran a todo el to mundo. go out there. Sí, tienes que entender esto, So you need to understand this, que fueran a todo el that mundo for them to go out to the world y que bautizaran a la and to gente. baptize the people. ¿Por qué Él estaba interesado? Why was He interested? Es por tu relación, It's for your la relación que Él relationship, quiere the contigo. relationship He Él no wants quiere with que tú you. te He
pierdas. He does not want you to be Él quiere lost. que tú te acerques a He Él. wants you to be close Y to el him. bautismo And baptism te sella seals para you que eso suceda. for this to happen. ¿Por qué qué es lo que sucede? So what happens? Porque ahora, Now, cuando tú te bautizas, tú no estás vestido, when you get baptized, tú no estás vestido you are not dressed con tus propias vestiduras. with your own garments. Listen. Escucha. Tú estás vestido You are dressed con las vestiduras de Cristo. with God's ¿Qué quiere garments. decir eso para mí? What does this mean for Well, me? que cuando Dios nos mira a That nosotros, when God looks at us en la naturaleza caída, in the fallen nature, en la naturaleza in the pecaminosa, sinful world, nos ve He sucios. sees us dirty. Pero cuando nos ve But when He looks at con las us, vestiduras de Cristo, when He looks at us with Jesus' garments, nos ve He limpio. sees us clean. Nos ve digno de que seamos He salvos. sees us worthy of being saved. Entonces cuando nosotros nos So bautizamos, when we get baptized, Dios nos está mirando God is looking y at lo que Él us, está mirando and what he's son seeing las vestiduras de Cristo. is the garments of Christ. Y Él dice, ella es mi sierva, And He says, this is my ella es mi servant. hija, This is my porque estoy child. viendo a Cristo Because I'm seeing a Christ través de ella. through her. Estoy viendo a mi hijo I am seeing my a través son de ella. through her. Entonces ella merece estar conmigo. So she deserves to Ella be with me. merece tener una relación conmigo. She deserves to have a ¿Por relationship with me. qué? Why? Porque ella se bautizó. Because she got baptized. Ella fue She obediente was obedient a la palabra que Dios dio. to the word that God Esa gave. palabra no la dio cualquier persona. That word was not given just by anyone. Esa palabra la dio nuestro That Dios, word was given by God, nuestro Señor Jesucristo. our Lord, Jesus Christ. Entonces no tenemos nuestra vestidura, So if we don't have our garments, tenemos la vestidura de Cristo. we have God's garments. Es por la promesa que Dios nos ha hecho It's the promise that God has given a to través us de Jesucristo. through Jesus Somos Christ. nacidos de nuevo. We are born again. Dígale a la persona que está a su lado, Tell the person next to you, soy nacido de nuevo. I'm reborn. I'm born again. Amen. Now, can I be honest with ¿Puedo you? ser honesto contigo? Can I? Say yes or no. Diga sí o no. Okay. You didn't convince me. Tú no me convenciste, pero You didn't convince me that you are a new creature. que tú eres una nueva criatura. Convénceme. Convince me. Dile a la persona que está a tu Tell the lado, person next soy to you, nueva I'm a criatura. new creation. Amen. Amen. I'm a new creation. Porque eso es lo que nosotros le estamos predicando a otras Because personas, this is what we're preaching to others. que nosotros somos nuevas That criaturas, we are new creation. que nosotros estamos actuando That we are acting como nuevas criaturas. as new creatures. Paréntesis entre esto. And parenthesis in this. Yo te voy a decir algo. I'm going to tell you Si something. tenemos las vestiduras de Cristo, If we have the garments of Christ, watch out. cuidado. Can I say this again? Mhm. Si tenemos las vestiduras de If Cristo, we have the garments of Christ, hay que tener cuidado. you have to be careful. Porque ahora tú estás caminando Because now you are con las walking vestiduras de Cristo. with the garments of Lo que Christ, tú what hables, you speak, lo que tú oigas, what you hear, como tú actúes, the way you act, estás representando a you're Cristo. representing Christ. Entonces Cristo te está So llamando Christ is calling a you vivir diferente. to live differently. Cristo te está llamando Christ is calling a you vivir para Él. to live for Him. ¿Usted dice amén? You say amen? Entonces, pues, lo que esto quiere decir So es what this means que is cuando Jesús nos cubre, when Jesus covers nos us, hace santo He makes us a holy través de su sangre. through His blood. Y por ende nosotros nos podemos distinguir, Therefore, we could be distinguished. por ende nosotros somos This diferentes is why we are different de un mundo que está of a corrupto world that is corrupt y lleno de pecado. and full of sin. Mire, otro paréntesis. Another parenthesis ¿Ha oído here. la noticia de estos jóvenes que se desaparecieron en México? I heard about the news that the Those young kids, people got lost. 43 Mexico. kids, they don't know where they're at, that I know. 43, Huh? And they think they're dead. Mi- 43 jóvenes que piensan que están muertos en México. Mire lo corrupto que está el mundo. Look how corrupt the world Muchos is. piensan que el gobierno está envuelto en esto. Many people think that the government is involved with Esta this. semana estuve en Puerto Rico This week I was in Puerto Rico, y prometí no ir a predicar a ningún lado. and I promised not to go preach Pero me anywhere. invitaron a este hogar de jóvenes. But they invited me to this home for young people. Y tengo que compartir esto con And I ustedes. have to share this Porque with estamos you. viviendo en un mundo corrupto. Because we are living in a corrupt Y si world. Dios te está And vistiendo if God is dressing you con sus vestiduras, with His garments, es para que tú lo is for representes. you to represent Him. Y fui a estos dos diferentes hogares de And jóvenes. I went to these two different homes La for misma young, noche. that same night. Jóvenes
que han sido arrestados youth that has been y arrested, en vez de ponerlos en la cárcel, instead of placing them in los jail, ponen en este lugar they put them in this home para ver si los pueden restaurar to see if they can restore them a la sociedad. back into Muchos de society. estos jóvenes, A lot of these young sus people, padres their parents fueron los que dieron la queja, was the one that complained fueron los against que them, llamaron a la policía was the one who called the police para que se los llevaran. for them to be Qué removed. tristeza para mí How sad it is for ver me jóvenes to see young que están people empezando su that vida, are starting their lives 12 años, 12 years parece old. que tienen 10 años They look like if they're y 10 ya están allí. and they're already in there. Un jovencito, There was this young man, hijo de una señora que posiblemente fue pastora en un tiempo, a young man who his mother was a pastor a while back. tiene 12 años He's 12 years old y está allí, and he's there. encerrado por algunos años. He's there for a couple of 12 years. años. He's 12 years old. Piensen lo que el mundo le está ofreciendo a nuestra juventud, Think about what the world is offering our young people. que está sucediendo esto. This is happening. Jóvenes de 14 años Young people 14 que ya están en ese lugar that they're already in this y no place saben lo que el futuro les espera. and they don't know what the future is for them. Pero ¿saben? En los dos lugares que yo fui, lo que sucedió, But in the both places that I went to, you know what happened? aquellos jóvenes Those young estaban receptivos a la palabra de those young Dios. people were just receiving the word of No God. entendían muchas They cosas, didn't understand a lot of things. pero entendieron que Dios los But amaba. they understood that God loved Muchos de them. ellos nadie le había dicho todavía To them, a lot of people had not told them que tenían that esperanza. they had hope. Entonces cuando nosotros nos revestimos con la vestidura de So Cristo, when we get dressed with the garment of Christ, Dios nos abre puertas God opens doors para que nosotros alcancemos a estos so that we jóvenes, can be able to reach out to para these que young nosotros people, alcancemos a la sociedad en la cual so vivimos. that we can reach out to in the society Por in favor, which si me we haces el live. favor y me mute dos micrófonos. Entonces nosotros tenemos que entender So we need to que understand somos diferentes, that we are different, pero estamos viviendo en un mundo but corrupto. we are living in a corrupt lleno de world pecado. and full of sin. Romanos capítulo 1 versículo 4 dice, Romans chapter 1 verse 4, Jesús ahora ha resucitado, se ha manifestado a nosotros a través de su resurrección. and who through the Spirit of the holiness was appointed the Son of God in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que creer So that means that we have to believe en ese Jesús. in that Jesus. Now, es interesante. So it's En interesting el tiempo de Noé, in the time of Noah. fíjate lo interesante de esto. Look at the ¿Cuántos han interesting leído thing. la historia de How Noé? many have read the story of Noah? Génesis capítulo 6, capítulo 7. Genesis chapter 6 and 7. Te voy a hacer un resumen de la historia de Noé. Just going to a recap of the story of En Noah una frase, in a phrase. Noé predicó, Noah preached. Dios le dio la oportunidad a los seres humanos que vivían en ese tiempo, God gave the opportunity to the ones that were living at that time, pero ellos no but creyeron they did not believe. y por esa razón perecieron. And this is why they perished. Ahí está. It's there. Noé Noah, fue justo he was porque righteous oyó la palabra de because Dios he heard the word of y God obedeció a Dios. and he obeyed. Los demás The rest of them, perecieron they perished porque no oyeron la palabra de because Dios. they did not hear the word of El God. único que fue The perdonado only one that was forgiven con las aguas del diluvio with the Flood. floods fue Noé. was Noah. ¿Por qué Noé fue perdonado? Why was Noah forgiven? Porque Noé creyó, Because Noah believed, pese a la que la gente se burlaba de él. regardless that the people just mocked him. Pastor, I don't preach, Pastor, yo no predico, I don't testify, no testifico, I don't say nothing, no digo nada, because people are going to mock me. porque la gente se va a burlar de mí. Pastor, I just come to church Yo lo que vengo a la iglesia, pastor, and I do the thing of church. y yo hago lo de la iglesia. But once I go out there, Pero cuando yo salgo, you know, I have to do my yo business tengo que hacer mi negocio and that's it. y ya. What? ¿Qué? You are a Christian over Tú here eres cristiano aquí and you're a Christian over y eres there. cristiano When the allá. trumpet sound, Cuando la trompeta suene, the trumpet is going to sound for all of va a us. sonar para todos nosotros. We Amén. that are covered with the best of Christ. Aquellos que estamos cubiertos con la vestidura de Cristo. Entonces, si nuestros pecados son perdonados, So if our sins are forgiven, pues entonces quiere decir this means que nosotros tenemos que ser representantes de that Cristo we have to be representatives of aquí en Christ la tierra. here on this world. Asimismo, nosotros los que creemos en Jesús So us who believe in Christ y nosotros que nos hemos bautizado, and we have been baptized, nosotros que hemos sido restablecidos a la we salvación, have been restored back into salvation. hemos sido restablecidos para vivir con Cristo por la We have eternidad. been restored to live with
Christ through eternity. Aunque el enemigo nos trata de engañar. Although the enemy tries to deceive us. Pero ¿sabes algo? But you know something? Yo he aprendido algo. I have learned De something. acuerdo a lo que he leído la palabra, According to what I have read in the Word, ya el enemigo perdió la the batalla. enemy already lost the battle. Amen. Lo que sucede es But what happens que is nosotros algunas veces no sabemos that we sometimes don't know que ya Dios, that God already, a través de Jesucristo, through Jesus Christ, venció la He muerte, conquered death. venció el pecado. He conquered sin. Es como un secreto que hay, It's almost as if it was a que secret nadie that sabe. nobody knows. Entonces Dios te está So llamando God is calling y you, te está and diciendo, He's telling you, ven conmigo, come with me, bautízate, get baptized, sé cubierto con mi sangre, be covered with my sé blood, nueva criatura be a new creation, y ahora eres victorioso. and now you're victorious. Amen. Amén. Amen. Pastor, that means Pastor, esto quiere decir that now that I'm a que Christian, ahora que soy that cristiano, I'm covered, que estoy cubierto, now everything's going to be really good for me. ahora todo va a estar muy chévere para mí. So, in my job, they're going to give me a raise En mi trabajo me van a dar un aumento from $11 de $11 to $30. a $30. I'm Amen. going to be able to live in Port Royal. Voy a poder vivir allá en las riquezas Port Royal. Now everything's going to be fine with me. Ahora todo va a estar muy bien para People mí. are going to respect La me gente me van a respetar because I believe in God. porque creo en Dios, I've been he baptized, sido bautizado, and I'm covered with the cloth of porque Christ. estoy cubierto con la vestidura de Cristo. I got good news and bad news. Tengo buenas noticias y malas The noticias. good news is Las buenas that noticias you're es safe. que eres salvo. The good news is Las buenas noticias that es God has prepared for you something like que that. Dios tiene algo preparado para ti For así, your future. para tu futuro. And the bad news Y is la buena noticia you es still live in Naples. todavía vive en Naples. Y en En Golden Gate. You still live in Golden Gate. Amén. You still have to wake up in the morning. Aún te tienes que levantar por las mañanas. You still have to make $11 an hour. Todavía aún siendo $11 la You still hora. have to pay your bills. Todavía tienes que pagar tus biles. But there's a difference. Pero hay una diferencia. You can have a smile. Puedes tener una You sonrisa. can have joy Puedes tener alegría in your life en tu vida. because you've been branded Porque has sido marcado a través del through bautismo the baptism. de nuestro Señor Of Jesucristo. our Lord Jesus Y aunque el Christ. enemigo te quiera And engañar, although the enemy wants to deceive you, aunque el enemigo quiera hacer lo que quiera hacer con tu vida, and although the enemy wants to do whatever he wants to do with your life, oye esto, porque listen to this, has creído, because you have believed, has you obedecido, have obeyed, te has bautizado you have gotten o estás baptized, a punto de or maybe you're bautizarte, at the point that where you're going to get baptized. ahora estás cubierto con la sangre de Now you are Cristo. covered with the blood of Christ. Amen. Ahora bien, usted que se está bautizando, Now, you that are getting baptized, quiero que entiendas esto. I want you to understand this. En el bautismo, de acuerdo al apóstol Pedro, In the baptism according to the Apostle Peter, usted ha sido sellado con la gracia de Dios en you Jesucristo. have been sealed with the grace of God by the Holy Spirit. Mira lo que dice la declaración. Look what the declaration says. La declaración dice, It says, el bautismo salva. baptism saves. ¿Qué quiere decir esto? So what does this mean? Muestra que estás tan cerca ahora con una relación con Cristo. It demonstrates that now you're a closer relationship with Christ, Que hay una realidad en tu vida. that there is a Reality in your life. reality in your life. Sí, entiende que según Noé fue salvo al obedecer a Dios Understand that just as Noah was saved because he obeyed y construyó el arca. and he built the ark, Yo me imagino a Noé, I could imagine Noah por tantos for años, so many years, por tantas décadas, for many en decades, medio de un in the desierto, middle of a desert, haciendo un arca. building an ark. Quiero hacer un I paréntesis. want to make a parenthesis Si viste here. la película Noé If you saw the movie Noah meses atrás months ago y la compraste, and you bought it, te voy a dar un consejo. I'm going to give you an advice. Sácala de tu shelf, Take it out of your shelf, pon el horno turn on the oven, bien caliente. really hot. Si es 600, If you have 600, ponla con el pavo si quieres put it in with the turkey if you y want, ponla ahí but dentro. put it in there. Porque esa película fue basura. That was garbage. Porque lo que dice la Because Biblia what the word says no es lo que hicieron en esa is not película. what was represented in the movie. Noé tuvo que trabajar duro. Noah had to work hard. Noé tuvo que sudar. He had to sweat. Noé tuvo que dejar que la gente se riera de él. Noah had to let people mock him and laugh Él at him. era el teatro del He día. was the theater of the day. La gente se iba People would go a mirarlo just to look at y a him decir, and to say, qué loco está este man, tipo. this dude is crazy. Pero imagínate la familia. Could you imagine the family?
family, su esposa, his wife, sus hijos, his children, diciéndole a él, telling him, no, tú mira lo que está diciendo el vecino. do you see what the neighbors are saying? Dice que hay que meterte a That manicomio we have to put you in the cuckoo house. porque tú crees en un Dios que tú no Because you ves. believe in a God that you don't see. Un Dios que te está A diciendo God that's telling que you hagas un to arca build an ark en medio del in desierto. the midst of a desert. Todavía nosotros nunca hemos visto We lluvia. still have never seen Y rain. tú dices que va a haber un And diluvio. you say that there's going to be floods. Eso es lo que pasa algunas veces en nosotros en la familia cristiana. This is what happens in the midst of the Christian families. Tenemos desacuerdos We have disagreements, y suceden and it y, happens. y tenemos que figurar And we have to figure out qué es lo que Dios quiere, what is it that God no lo wants, que nosotros not queremos. what we want. Y Noé figuró And Noah figured out que Dios le había hablado that God has spoken y to él him, iba a and he obedecer. was going to Entonces obey. Noé obedeció a Dios, He obeyed God, y construyó el arca. And he built the ark. Y lo interesante, And the interesting construyó el arca thing, he built the ark, y cuando Dios le dijo entra al arca, and when God told him, go in the ark, entró Noé al arca, Noah went in. obedeció a Dios. He obeyed God. Principio básico, Basic principle. cuando tú oyes la palabra, When you hear the word, Dios te está edificando. God is edifying No you. importa lo que diga la gente, Doesn't matter what the people are no saying. importa lo que diga la familia, Doesn't matter what the family is tú estás saying. oyendo la palabra, You're listening to the word. Dios te está construyendo God is building y you. cuando Dios te dice, And when God tells you, bautízate, o baptize, sea, métete al agua, get in the water, tú te metes al you're agua, just going to go in tú eres You bautizado are baptized bajo la obediencia, under the obedience. entonces ahora Dios te salva. So now God saves Dios you. le dio la orden a Noé God gave the order to Noah. y él entró al arca. And he went into the ark. Pero los que no creyeron But the ones that didn't believe, fueron juzgados they were judged con la muerte. with death. Sí, cuando usted entra en las aguas bautismales, When you go into the baptismal water, check this out, check out Dios this. está juzgando al pecado de tu vida. God is judging the sin of your life. I'll repeat this again. Lo voy a repetir otra Amado vez. hermano que te vas a bautizar, Brother and sister that you're going to get baptized. Dios está juzgando God is judging el pecado de tu vida the sins of your life a través de la muerte de Cristo. through the death of Jesus Y Christ. luego Dios está renovando And God is renewing y está and He resucitándote is resurrecting you a la vida eterna. to eternal life. Sí, Amen. la salvación física de Noé So the physical salvation a of Noah través de las aguas del diluvio through the floods, anticipan las aguas del they bautismo anticipate the waters of the baptism y la salvación. and salvation. El bautismo simboliza The baptism symbolizes juicio sobre el pecado judgment over sin en la muerte de Cristo. in the death of Christ. El diluvio fue el juicio para los malvados. The floods were the El diluvio The floods fue el juicio was the judgment para la gente mala. for the bad people. Fíjate, pero el bautismo But baptism es juicio is judgment para tu pecado, for your sin, no para ti, not for you, porque Dios te ama. because God loves you. Tú te arrepentiste, You repented, tú oíste la palabra you heard the y esto word, va para todos and nosotros. this goes for Y everyone. como oímos la And palabra, because we have heard the word, entonces ahora so now Dios juzga ese pecado God judges that sin, y la sangre de Cristo. and the blood of Check Jesus this Christ, out, check this out. esto, Y la sangre de and Cristo the blood of nos Jesus Christ limpia de todo pecado. cleanse us from all Dale un sins. aplauso al Amen. Señor. Amen. Hay una renovación para tu vida. There is a renovation for your life. Hay una salvación física. There is a salvation physically. Listen. Dios no salvó simplemente al cuerpo de Noé. God didn't only save the body O of Dios Noah no salvó simplemente al espíritu de Noé. or the spirit of Noah. Dios salvó a Noé He completamente. saved him completely En su tiempo, in his time, en su cuerpo, in his body, pero también su espíritu. but also his spirit. Voy a concluir. I'm going to finish with this. Todo está bajo la soberanía de Dios. Everything is under the sovereignty of God. Yo no he ordenado el bautismo. I have not ordered baptism. You understand that? ¿Entiendes eso? Ningún pastor ha ordenado el No bautismo. pastor has ordered Ningún baptism. apóstol ha ordenado el No bautismo. apostle has ordered baptism. Quien ha ordenado el Who bautismo has ordered baptism es Dios. is God. ¿Para qué? Para la relación For what? For the y relationship, para que seamos and herederos so that we can be heirs y coherederos del reino de and Dios. co-heirs of the kingdom of Que God. podamos vivir para Él. That we can live for Him, Como que somos gente nueva. because we are new people. Ponte de pies Get conmigo. to your feet with me. Amen.
¿Qué nos está invitando el apóstol a hacer en esta What the mañana? apostle is inviting us to do this morning, Nos invita a pensar he is inviting us to think en lo que hemos hecho en el of bautismo, what we have done in baptism, a meditar en este acto tan sacramental. in this act. Nos invita a pensar, It invites us to think a entender que es un acto that this is an act que viene de parte de that comes Dios. from God. Que si te bautizas That if you get baptized y sigues pecando, and you continue sinning, sabiendo que estás pecando, knowing that you are sinning, consciente de que estás pecando, conscious of that you're sinning, entonces ese bautismo no está tomando acción. so that means that baptism is not taking action Porque lo hiciste por la emoción. because you just did it for the emotion. La gracia de Dios está en tu vida, The grace of God is in your life, pero la gracia de Dios trae cambios a la vida. but the grace of God brings changes to your life. La respuesta del bautismo The answer to baptism que nosotros podemos dar that we can give es muy poca. is very little. Simplemente nuestra obediencia. Only our obedience. Pero lo que Dios nos ha dado es la salvación. But what God has given us is salvation. Es vivir sabiendo que ahora tú vives para el reino de Dios. Is living knowing that now you're living for the kingdom of God. Que tú no vives para el reino de las That tinieblas. you don't live for the kingdom of the darkness. Recuérdate lo que le sucedió a los contemporáneos de Noé. Remember what happened to the people surrounding Noah? Perecieron. They perished. Me da pena con algunos It cristianos. saddens me with some Christians. Dios nos llama a tener una buena conciencia. God calls us to have a good conscience. Sí, vivimos en este mundo See, we live in this y world sabemos lo que el mundo nos está and ofreciendo. we know what the world is offering us. Me da pena But it saddens porque me algunas veces nosotros, because sometimes we, en vez de obedecer a Dios, instead of obeying God, en vez de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, instead of seeing what God has done in our lives, en vez de responder a Dios, instead of responding to God, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, doing what God has called us to do, respondemos a las tentaciones, we respond to temptations. respondemos al pecado. We respond to sin. I, Hallelujah. I got to tell you something. Tengo que decir algo. And if I'm being honest over here. Siendo honesto contigo aquí. So this is my opinion. Esto es mi opinión. So I don't want to believe. I don't want you to believe that Pastor said this is theology. Yo no quiero que tú digas que el pastor dijo que esto es teología, But I believe that there's some people pero yo creo que hay personas that they think that God is deaf and blind que yo creo que hay personas que creen que Dios es ciego y sordo. because they go and do bad things. Van y hacen cosas malas, They say bad things. dicen cosas malas, They develop in their life van desarrollando su vida doing the wrong things, haciendo las cosas and then they erróneas. say, Y entonces dicen, "Been baptized. he sido bautizado, I go to church Sundays. voy a la iglesia los I'm domingos, safe." soy salvo. I'm so sad for those people Me da tristeza por esas personas because they haven't read the Bible. porque no han leído la They palabra. have heard somebody say something about the Bible. Quizás han escuchado a una persona decir algo de la Biblia, And I say to you today, pero yo te digo a ti hoy, or we are Christians o somos cristianos and we are not. o no, But God is not blind. pero Dios no está He ciego. sees your heart. Él ve tu corazón. Why you think that He sent His only Son ¿Por qué tú crees que Él mandó su único hijo to die for you and for me? para morir por ti y por mí? Because He knew Porque Él sabía the nature of sin la naturaleza del destroyed pecado us. que nos destruye a nosotros. And now we are aware Ahora estamos al tanto who we are de quiénes somos when we are not in Christ. cuando no estamos en Cristo. But also we are aware Pero aún estamos al tanto who we are in Christ. quiénes somos en Cristo. And sometimes, Y a veces, knowing who we are in Christ, sabiendo quiénes somos en we do the Cristo, things of the world. hacemos las cosas del mundo. You understand what I'm saying? ¿Entiende lo que digo? Aleluya. Pastor, I'm not going to get baptized Pastor, yo no me voy a bautizar now, ahora, maybe in the future. quizás en el futuro. Amen for that. Amén por eso. I respect that. Yo respeto eso. But for you that have been baptized for years, Pero tú que has sido bautizado por años,
You have to be living in obedience to God. Tienes que estar viviendo en obediencia hacia Dios. You cannot be being obedient to the word of Satan. No puedes estar viviendo siendo obediente a la palabra de Satanás. How that work, Pastor? ¿Cómo que funciona eso? If you don't listen to God, Pues si no escuchas a Dios, who you're listening to? ¿a quién estás escuchando? Makes sense to me. Hace sentido. You cannot be listening to the things of the world. No puedes estar escuchando las cosas del mundo. Santo Jesús. Listen, you are being covered Tú estás siendo cubierto with the cloth of Christ. con la vestidura de Cristo. You are different. Tú eres diferente. Regardless if you want it or not, Aunque si lo quieres you o no, are different. tú eres diferente. So when you go into the water, whoever is going to get Para baptized aquellos today, que se van a sumergir en el agua hoy, God is giving you a new and clean book Dios te está dando un libro nuevo so hoy, you can write your future para que tú puedas escribir tu futuro with Him. con Él. Because without Him, Porque sin Él we're going to be making the same mistakes. vamos a estar haciendo los mismos errores. So God is calling So, us Dios nos está llamando to do good. a hacer cosas buenas. If you that have been baptized for so many Y years tú que has sido bautizado por tantos años, still have your bad habits, tienes aún tus malos hábitos. well, the good thing about baptism Lo bueno del bautismo is that it's active. es que es activo. And the blood of Jesus Y la Christ sangre de Jesucristo cleanses us nos limpia from every sin de todo pecado if we confess si lo confesamos. those sins. Esos pecados. Listen, baptism is important. El bautismo es importante. I cannot stop saying that No puedo dejar de decir esto. because some people think Porque hay personas que this piensan just is a regulation from church. esto es una regulación de la It is iglesia. not a regulation No from es church. una regulación de la iglesia. It's the command of our Lord and Savior Jesus Es un Christ. llamado de nuestro Señor And we Jesucristo. should do it. Y debemos de hacerlo. It's a sacrament. Es un sacramento. What is a sacrament? ¿Qué es un sacramento? It's something that Jesus said that we have to do. Es algo que Dios dijo que tenemos que hacer. Nobody else said it. No, nadie más lo dijo. Jesus said it. Jesús lo dijo. Let us pray. Vamos a orar. Señor Jesús, Lord Jesus, permite que podamos vivir allow us that we can be able to live con una buena with conciencia a good conscience hacia ti, Señor. towards you, Jesus. Que nada nos separe de tu amor. That nothing can separate us from Que your nos love. podamos acercar cada día más a ti. That every day we can get closer to Que you. no seamos como la gente de los días de Noé. For us not to be like the days of Noah. Que nos riamos That we can laugh. porque creemos que nada malo va a That suceder. we laugh because we think nothing is going to happen. Sino que estemos pendientes But for us to be aware, como Noé estaba pendiente just as Noah was aware para oír tu voz. of listening to your word. Declaramos, We Señor, declare, que Lord, tú abres nuestros that corazones, you open up our hearts, que tú abres nuestras that vidas you open up our lives, y nosotros recibimos and we receive tu bendición your blessing, y que obedecemos tu palabra and that we obey your word al entrar a las aguas. as we go into the waters. Te pido todas estas cosas We ask you all these en things el nombre de tu Hijo amado. in your loving name, Amén. Jesus. Dale un Amen. aplauso al Señor. Amen. Te puedes sentar. You may be